Ecopetrol Emprende, el podcast. Historias y proyectos de vida alrededor del emprendimiento con ideas de empresas que reinventan la economía de un país. Conducido por Juan David Rodríguez y Mateo García. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de Ecopetrol Emprende, el podcast? Hoy estamos nuevamente acá en este cuarto capítulo para entregarle a ustedes información, para entregarles conocimiento y obviamente para que compartamos un poco de toda esa sabiduría que tenemos desde el programa Ecopetrol Emprende. Hoy tenemos una gran invitada y antes de presentar a la invitada, pues también está con nosotros nuestro compañero y también productor de este podcast, Mateo García. Mateo, hola, ¿cómo estás? Y bienvenido nuevamente a esta entrega de Ecopetrol Emprende, el podcast. Hola Juanda, una bienvenida a todos nuestros escuchas, los que nos sintonizan a través de cualquier plataforma digital. Bienvenidos de nuevo a esta cuarta entrega con un episodio muy interesante, un tema muy chévere de conversar. Bienvenidos de nuevo y bienvenidas y espero que disfruten este espacio que es pensado para ustedes. Así es, Mateo, para que vamos entrando entonces en práctica de lo que ya vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hablar de unos temas muy especiales y vamos a involucrar un poquitico el arte, en este caso, en lo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de la televisión, el cine y el emprendimiento, y para esto es un placer para nosotros contarle a nuestros oyentes que estamos con Adriana Ramos, que ella es coordinadora de Ecopetrol Emprende en la regional de Orinoquía. Además es consultora de innovación, de modelo de negocio, presentación de pitch, coordinadora de proyectos del sector público y privado, y se encuentra el día de hoy con nosotros. Adriana, bienvenida a este espacio del podcast Ecopetrol Emprende. Buen día para todos, muchas gracias por tenerme el día de acá para hablar de estos temas tan interesantes para el emprendimiento y mezclar con un poco de entretenimiento. Adriana, pues para nosotros es un gusto tenerte acá, para nuestros oyentes y quienes nos van a sintonizar a través de los diferentes canales de podcast, pueden encontrarnos en Google Podcast, en Spotify, en Anchor, quienes quieran seguirnos por YouTube. También vamos a tener este podcast en YouTube, si nos están viendo en este momento. Un saludo muy especial, y a quienes nos quieren seguir para tener información del programa, los invitamos a que sigan nuestra página web, a que visiten este sitio web que es www.desarrolloempresariale.com, y también a nuestros usuarios de redes sociales, a quienes nos quieren de pronto visitar por Facebook, también nos pueden encontrar. Estamos en Facebook como @desarrolloempresariale, o nos pueden buscar como Ecopetrol Emprende. Así que para que entremos en materia, Mateo, cuéntanos un poco de lo que vamos a hablar en este podcast el día de hoy. Bueno, para darles una introducción a lo que vamos a tratar hoy es cómo se han llevado historias de la vida real de empresas, emprendedores, visionarios, como los quieran llamar, a la pantalla, a ese medio masivo, ya sea el cine o la televisión, para darnos a conocer, para llevarnos a nosotros como de forma inspiradora, como de forma de lucha, como de forma de historias de emprendedores y empresarios o visionarios alrededor de la industria. Grandes marcas han contado sus historias a través de ciertos programas, documentales y películas, de las cuales vamos a conversar. Vamos a sacar algunas conclusiones, esos puntos de quiebre que llevaron a ser recursivos, que los llevaron a buscar soluciones para que su empresa no quedara en el camino. También veremos puntos en los cuales nuestros emprendedores, los que nos escuchan, los que son beneficiarios o los que fueron beneficiarios, o los que simplemente nos escuchan y tienen una empresa, para que saquemos aprendizajes de esas películas, de esos programas, y va a ser algo, digamos, muy enriquecedor. Continuemos, entonces miremos. Creo que Adri tiene por ahí unos puntos, unos temas preparados, si no estoy mal, de algunos programas, ¿cierto? Y algunas lecciones que fuimos sacando de esos programas y películas, claramente. Entonces, si quieres, Adri, iniciamos con algunas notas que nos tenías para hoy. Bueno, muchas gracias por tenerme el día acá a hablar de este tema que me encanta tanto. Sí, una de las series por las cuales me gustaría que iniciáramos a hablar es una que se llama Gigantes de la Comida. Es una tipo docuserie porque mezcla escenas dramatizadas con versiones de expertos
en esta industria donde complementa la información que vemos en estas dramatizaciones, y se comprende de 3 temporadas donde vemos a lo largo de las 3 temporadas el nacimiento de marcas reconocidas de alimentos y de industria alimenticia que son muy reconocidas actualmente, que consumimos el día de hoy, que son esos emprendimientos que son pautas ahorita y que son grandes industrias multinacionales que están alrededor del mundo. En ese sentido hay varias historias como las de Kellogg's, McDonald's, Pizza Hut, Domino's Pizza, Burger King, y cada uno de los capítulos nos muestran su creación, crecimiento, consolidación y también desafíos y estrategias, sobre todo comerciales y empresariales, que tuvieron que atravesar para poder llegar a donde están, alianzas también que tuvieron que desarrollar para poder gobernar el mercado que ellos tenían trazados, que principalmente siempre fue, todas las marcas que se presentan en esta docuserie son de Estados Unidos. Y nos muestran también cómo paralelamente como a la historia que se desarrolla en este país fue surgiendo y ayudó o no ayudó también al desarrollo de las empresas del sector de alimentos. Excelente, Adriana, qué rico que podamos enfocar este podcast en todas esas historias para que nuestros emprendedores puedan conocer de primera mano este tipo de experiencias, ¿cierto? Y por qué no hablar un poquito de lo que fue McDonald's y esa gran empresa a nivel mundial. No sé, creo que muchas personas se han comido en algún momento de su vida una hamburguesa, y ¿quién no conoce a McDonald's? Contemos un poquito de lo que es McDonald's, esa historia como tal de los hermanos McDonald's y lo que es hoy en día la compañía. Sí, Juan, en la serie nos refleja mucho cómo nació esta empresa, que pues para los que no saben fue primero creada por los hermanos McDonald, se llama Dick y Mac McDonald. Ellos tenían un servicio de comidas rápidas, principalmente basados en hamburguesas, papas fritas y malteadas, pero su forma de producirlo era muy diferente a las que se encontraban en esa época de la historia, donde apenas se estaba iniciando, cómo adaptar este modelo también de automatización de procesos o hacerlo de forma sistemática, como en el caso de los carros de Ford. Eso se estaba implementando ahorita en las comidas, y para el que es realmente el empresario que llevó a McDonald's a lo que lo conocemos al día de hoy, que es Ray Kroc, encontró esta forma de producir demasiado llamativa y demasiado eficiente y decidió comprar este restaurante, pero pues sin cambiar el nombre. Esta forma de producir, él vio que era una gran alternativa para reducir costos, hacerlo más eficientes y más rápido sin perder la calidad del producto. Y también lo mencionan también en la película que se llama Hambre del Poder, donde se concentran únicamente en esta historia de McDonald's. Ahí cuentan que él, al comprarlo, este restaurante que lo quiso convertir en franquicia, él se quedó con el nombre McDonald's, porque ahí en una parte de la película dicen que pues nadie va a comprar unas hamburguesas que se apelliden Kroc. El nombre McDonald's es mucho más llamativo, y aparte pues entonces, aparte de comprarse lo que era la franquicia como tal, de alguna forma también podemos decir que compró el apellido McDonald's, impidiendo a los hermanos también de su nombre reflejado en otros productos. Muy importante, Adriana, poder contar a nuestros oyentes que nos acompañan en este podcast dónde pueden encontrar este tipo de series. Hambre de Poder, que hacía referencia en un momento, lo pueden ver por Netflix, y obviamente Gigantes de la Comida, son tres temporadas que están por History Channel. Lo pueden mirar para que vayan y se documenten, para que se entretengan un poco viendo estas historias. Lo pueden hacer simplemente en un buscador, ponen Gigantes de la Comida o Hambre de Poder y aparece pues como toda la información. Que es Gigantes de la Comida, tiene 3 temporadas, entonces digamos que hay muchas historias como tal, y Hambre de Poder sí es una película que la pueden encontrar por Netflix y tiene una duración más o menos de unas 2 horas, para que lo tengan presente, saquen ese rato y puedan conocer de lo que estamos hablando en este momento. Mateo. Ari toca un tema muy interesante, que es la visión de Ray Kroc, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay varios ítems que quiero analizar de esta película, y lo primero es cómo ven la oportunidad de innovación en un negocio que ya llevaba un tiempo en los Estados Unidos, que era la comida rápida. Toda esa experiencia ya existía, pero cómo cogieron este nuevo concepto de comida rápida y ¡pum!, lo voltearon, lo hicieron rápido, eficaz. A lo segundo que voy es que también los empresarios, que no se les olvide ir primero al papel, la importancia de bocetear. En la película hay una escena muy interesante en donde los hermanos McDonald's, sobre pavimento, si no estoy mal,
creo que es al principio de la película, empiezan a dibujar un nuevo sistema. Entonces aquí pasa tal cosa, aquí necesitamos una persona para tal cosa. Y es como un mapa mental, un mapa conceptual súper bien dibujado, no de la mejor técnica, no con los mejores acabados, pero sí la idea estaba presente. Entonces es eso, invitar a los empresarios, beneficiarios, que no se olviden de ir primero al papel. Ahí pueden encontrar muchas más cosas o muchas más sorpresas de los que creen o muchos más factores en donde pueden innovar dentro de sus procesos, ya sea dentro de la producción del producto, de la prestación del servicio, de la atención al cliente, de las palabras que usamos. Todo eso son áreas de innovación. Entonces, sí, posiblemente yendo al boceto, al papel, podrán identificar factores que se les pase por alto. Otra cosa dentro de la película, y yo quería resaltar, es como la persistencia y la determinación de nuestro protagonista, que es protagonizado por Michael Keaton, conocido por su papel en Batman hace unos años ya. Entonces, ¿qué hace este señor Ray Kroc? La persistencia y la determinación y la visión empresarial que Adri tocaba. O sea, dejar a un lado el ego de no utilizar el apellido Kroc, porque pues eso puede vender otras cosas, pero no comida. Y decir, me quedo con el McDonald's, es más sonoro, es más atractivo, es como más grueso de leer, no sé, tiene algo diferente esa palabra, seguramente pensó él. Y dejó de lado el ego y mantuvo su visión empresarial, mantuvo ese nombre y ya pues sabemos lo que es hoy esa empresa, ¿cierto? Entonces esos tres ámbitos quería tocar de esta película muy bueno. Recuerden, primero, pues la innovación puede estar en cualquier área del negocio. Segundo, pilas con bocetear ideas, anotar las ideas, dibujarlas como mejor las entiendan, pero siempre recurriendo pues al papel y lápiz. Y tercero, la persistencia y la determinación y que para emprender no hay un límite de edad. Este señor Ray Kroc empieza ya pues bastante adulto y miren lo que es hoy esta empresa. Entonces quería como tocar esos tres temas. No, pues adicional a lo que nos habla Mateo, otra cosa en común que tiene esta marca y todas las que se ven a lo largo de esta serie que se llama Gigantes de la Comida es que Estados Unidos vivió durante el anterior siglo como una serie de montaña rusa que se debió pues las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, la Gran Depresión y todo ello llevó, por ejemplo, a la creación de esta clase media que aún prevalece y la comida sirvió como un medio, esos grandes de la comida entendieron como esa dinámica también del crecimiento y del cambio que había dentro de la población. Ya no era o el muy pobre o el muy aristócrata o bueno, el que tuviera mucho dinero, sino que estaba emergiendo después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, esta clase media trabajadora. Entonces, industrias como McDonald's, como las otras marcas que pues también se pueden ver en esta serie, entendieron eso y llevaron comida que de pronto era de la clase alta a lo que se llama la clase media. Democratizaron la comida, la hicieron más económica, más accesible y en diferentes puntos que se pudieran encontrar. Ya no solamente se encontraban en en las ciudades más cosmopolitas de Estados Unidos, sino también en este centro del país que es más llevado a lo que es el sector rural, ya se podía encontrar todas estas marcas y era como una forma también de encontrar un nuevo mercado al cual atender, que estaba totalmente desatendido por industrias anteriores. Para complementar un poco lo que dices, Adrián, y lo que comentaba ahorita Mateo, a mí me parece que este tema es muy interesante porque la década en la que se presentó como todo este movimiento, pues digamos que no existía la tecnología y los conocimientos que se podían manejar hoy en día como para uno poder tener o empezar con una idea de negocio y montar una empresa, una compañía. ¿Por qué me parece interesante? Porque hoy en día hay muchas herramientas que permiten hacer estudios primero como tal, que es lo que decía Mateo, rayar en un papel y empezar a planificar cómo tener una idea de negocio, cómo convertirla en una empresa, un emprendimiento. Acá estamos hablando de que esta historia se presentó en el año 1950. En esa década como tal, pues digamos que no habían tantas herramientas, no existía tanta tecnología y es muy resaltable poder decir que alguien como Ray Kroc creyó en esta empresa y sorprendido también como por esa velocidad y esa eficiencia de los hermanos McDonald's para hacer esas hamburguesas. Eso se dio específicamente en el sur de California, pues lo impresionó y esto lo llevó a adueñarse de ese negocio
convirtiéndolo hoy en día en la cadena de comidas rápidas pues más conocida del mundo. Importantísimo también para quienes están empezando a crear empresa o con sueños, hay que ser visionario. Yo creo que este es un tema en el que Ray Kroc, como propietario pues de McDonald's, fue visionario y desde 1950 a la fecha, hoy es una gran industria. Sí, otra parte dentro de la serie que nos muestran de McDonald's es cuando se conoce a la competencia. McDonald's, pues todos los conocemos, pero también en su época se estaba consolidando Burger King, que es otro modelo de negocio similar al de McDonald's y que en ese momento eran los dos únicos que acaparaban ese mercado de las comidas rápidas de la forma que se estaba desarrollando desde la producción y desde el mercadeo y las franquicias en esa época. Otra lección que nos deja la serie en un punto es también conocer muy bien la competencia y no subestimarla. Cuando empezaban esta forma de acaparar más estados y más estados en todo Estados Unidos por cada una de las marcas, Burger King crea una hamburguesa económica y llamativa, la más reconocida dentro del menú el menú de Burger King. Y esto hizo que McDonald's como que se retrayera un poco en ese el desarrollo del mercado y cada vez Burger King iba como ganándole en la pelea. Hasta que llegó el punto en que McDonald's dijo, Ray Kroc dijo que debían desarrollar un producto muy similar que también fuera diferente, fuera atractivo, pero que tampoco generara un desarrollo muy costoso para la empresa. Entonces ahí fue cuando se creó uno de los chefs de alguno de los restaurantes que tenían en este momento McDonald's, creó la que hoy conocemos como la Big Mac. Pero antes de crear, cuando ya se tuvo, una de las estrategias o uno de los que más le llamó la atención en ese momento a Ray Kroc para crearla fue que no tenían que desarrollar nuevos ingredientes o aumentar el costo. Era solamente con los mismos ingredientes como armar una hamburguesa que fuera llamativa y que fuera la insignia del restaurante. Pero el nombre fue un poco más complicado y fue un proceso más para llegar y que fuera realmente llamativo. Se crearon algunos, pero pues no tenían cero como sonoro que fuera atractivo para el mercado. Hasta que una de las secretarias de Ray Kroc dijo, ¿y si la llamamos Big Mac? Y ahí fue donde se creó esta hamburguesa que todos lo conocemos. Exactamente. La importancia del equipo de trabajo, ¿no? Las ideas pueden llegar desde cualquier lado. Exactamente, y no subestimar ni a la competencia ni tampoco al equipo de trabajo. La hamburguesa no la crearon un grupo de expertos de chef gourmet, sino fue un chef de alguno de los estados. Y la idea del nombre llegó pues de una secretaria. Entonces no hay que subestimar ni al equipo de trabajo, todas las ideas son recibidas, se estudian y se lideran. Eso hace parte también de un proceso de innovación y integración de una cultura empresarial pues más atrayente para cualquier empleado. Excelente, Adriana, toda esa información, porque digamos que para nuestros empresarios es muy importante este conocimiento de valor que les ayuda a fortalecer sus emprendimientos, a enfocar sus emprendimientos o esas ideas de negocio para salir adelante. ¿Qué otro tema o qué otra película vamos a tratar en este episodio para que avancemos y dejemos ya a un lado McDonald's y continuemos con otra serie o con otra marca como tal? Bueno, aquí en esta serie que hoy traemos, que se llama Gigantes de la Comida, tenemos diferentes marcas que todos podemos reconocer. Hay una marca que también habla mucho del ensayo y el error y de dónde encontrar una oportunidad para el mercado. La pueden conocer, que es esta marca de salsas, ketchup, pero Heinz. Ajá. ¿Cómo se desarrolló? Exacto. ¿Cómo se desarrolló este producto? A inicios del siglo pasado y finales del siglo XIX, pues no había electricidad, ya se empezaba como a trabajar en este tema, pero pues no había forma de refrigerar la comida. Entonces, Estados Unidos es muy grande y transportar, por ejemplo, carne desde el centro a las ciudades, del centro del país a las ciudades, pues gastaba muchísimo tiempo, y a pesar de que tenían procesos como de curación de la comida, pues igual la comida, después de bastantes días de al sol y a la lluvia, pues llegaba no en las mejores condiciones. Entonces la gente, para que les supiera más o menos a rico, les hacían como una especie de aderezo, pero el aderezo era como también en base a pescado. Entonces tampoco el sabor no era muy agradable al paladar. Entonces Heinz pensó en crear una salsa que fuera, pues que ya estuviera preparada, que fuera solamente untarla en la comida, que fuera un mejor sabor y que fuera también económica, porque él pensó, nadie se va a dedicar 4 horas en hacer una salsa para una comida que se disfruta en un momento, y que fuera también económica para que todo el mundo pudiera acceder. Y ahí empezó él a crear
con diferentes ingredientes, hasta probó y probó. Hubo muchas veces en que no llegaba a la receta que era, cuando empezó a integrarle el ajo, la cebolla y otras especias para lograr lo que hoy conocemos como la ketchup de Heinz. Así fue como él la desarrolló, pero entonces, deteniéndonos un poco, fue como identificó esta oportunidad de negocio, este problema del consumidor que había en ese momento en que la comida no sabía rico y había que llevar una forma de que la comida supiera mejor. Y fue eso, y del ensayo y el error de ser también, como vemos en el anterior ejemplo, la determinación de este emprendedor en desarrollar esta receta, que pues al día de hoy es una de las marcas más importantes en la industria de alimentos y que no solamente tiene desarrollada pues la marca ketchup o el producto ketchup, sino que se ha extendido a otros tipos de salsas. Pero si no hubiese sido por ese problema identificado al consumidor, de poner al consumidor en el centro en su modelo de negocio, no hubiésemos tenido este producto tan temprano en la historia. Hace un momento tocábamos el tema de la historia que nos estamos refiriendo y nos evocábamos a los años o al año 1950 hablando del tema de McDonald's. Acá vamos mucho más atrás y estamos hablando de los años 1840. Imagínate tanto tiempo atrás donde esta idea como tal de esta salsa que es ketchup de tomate, pues el señor Heinz la trae y la desarrolla para perdurar en el tiempo. Miren, lo interesante de esta historia es porque la salsa ketchup es una salsa que es agridulce y es de origen chino. Es hecha con tomates, con azúcar, con vinagre y con condimentos pues, y diversas especies. Ese ketchup es usado hoy en día con mayor frecuencia en todo lo que tiene que ver con comidas rápidas, que prácticamente es como lo que conocemos acá más o menos como la salsa de tomate. Digamos que es la base de muchas salsas, porque de esas salsas se derivan muchas otras salsas, y hoy en día perdura esta idea de esa salsa en el tiempo. Exactamente, y así como esta marca nos muestran en esta serie, también vemos otros ejemplos en los cuales se dejó perder oportunidades y otros las aprovechó, como el caso de los cereales Kellogg's, de un par de hermanos. Uno era un médico que fue el que creó la fórmula, pero este médico lo utilizaba para nutrir a sus pacientes en su clínica. Nunca, cuando la creó no tenía azúcar y la creaba como un medio de nutrición y de subir el peso de sus pacientes. Algunos tenían problemas en su organismo que no les permitía alimentarse de una mejor forma, y ese era uno de los pocos alimentos que se podían tener porque es a base de maíz y bueno, en su momento no era tan procesado. El otro hermano, que era como, según cuentan en la serie, no era como el preferido de esta familia, pero tenía una gran visión empresarial. Y empezó a decirle al hermano que por qué no creaban eso para hacerlo más industrial y más comercial. Y el médico se rehusó muchos años a que su fórmula pues fuese comercial. Llegan a un punto en que logra este hermano convencerlo y le pasa la empresa a este otro hermano, pero pues después de una gran disputa. Y este hermano logra llevar a Kellogg's, después también de mucho ensayo y error, crea su fábrica, se endeuda y todo, porque creía en este producto, le agregan azúcar y empieza a ver cómo la gente normal, no solamente los pacientes, sino ya los niños, los adultos, comienzan a ver este alimento pues mucho más factible de utilizar y mucho más delicioso, y se convierte este primer producto de cornflakes de Kellogg, el producto insignia bajo el cual crecen todas estas otras marcas que conocemos, pero también fue a partir no de un experto en comidas, no en un chef, sino en una persona con visión de empresa, que se determinó a que este producto tenía un potencial, pero había que innovar y había que pasar muchos obstáculos, y muchos de ellos fueron familiares. De hecho, cuentan si mal no recuerdo en esta serie, que los hermanos después de esto no se volvieron a hablar porque el otro no aceptó que su producto fuera tan exitoso y que de hecho hizo pues muy rico a su hermano, y él no tuvo pues la habilidad de dejar soltar su producto, y esto fue un tema irreconciliable entre ellos dos. Adriana, para complementar esta información y para contar de nuestros oyentes, pues Kellogg fue fundada el 19 de febrero de 1906. Aquí volvemos nuevamente otra vez a la historia, hace muchos años que fue fundada esta compañía, y lo que decías, fue fundada por Will Kenton Kellogg, que es el hermano fundador como tal,
y como consecuencia de su trabajo conjunto con su hermano John Hervey Kellogg, formaron esta empresa, obviamente pues desafortunadamente ya con esa separación y con ese no volver a hablar entre los dos hermanos que contabas hace un momento. Entonces, aquí hay otro ejemplo de también cómo crecen las empresas, cómo se fortalecen, cómo una idea de negocio, digamos, inicialmente de un hermano, es fortalecida por otro, pues obviamente con su trabajo y con su visión. Kelos creo que es uno de los cereales más ricos que hay y hoy en día también hace parte de los desayunos a nivel mundial de muchas personas. Así es, y es una marca reconocida, pero también tiene una historia. Todas las marcas que vemos en esta serie presentan una historia particular. Son similares en algunas cosas, pero siempre tienen una parte en la cual hubo un momento de despertar, un momento que un visionario, un momento en que también hubo mucho ensayo de error, pero también hubo como que descubrieron la oportunidad que había en el mercado y fueron tras ello. A mí lo que me parece muy atractivo de Kellogg, de la compañía Kellogg's, es el manejo de las marcas, cómo comunican a través de las mascotas, ¿no? De las mascotas que crean con sus cereales. Aquí tengo una lista, se las voy a leer de pronto si la tienen ahí en mente para los que nos escuchan, si han consumido alguna marca Kellogg. Tienen al tigre Tony, que es el de Zucaritas, el gallo Cornelio, que es el de Cornflakes, el tucán Sam, que es el de Fruit Loops. Mira que llevan tantos años en la industria, pero siguen teniendo una comunicación muy amigable, muy cercana. Nunca ha cambiado la idea. El concepto se mantiene. Lo mismo que en Salsa Heinz, el concepto de innovación. Si ustedes se van para el sitio web, lo que nos cuenta la historia del sitio web de Heinz era que lo primero que él vendió fue la salsa de rábano de la mamá en botella transparente porque quería mostrar la naturaleza de sus productos, ¿cierto? Desde ahí se empezó a diferenciar. En el caso de Kellogg's, cómo conservan esa idea de la comunicación. No sé si han tenido la oportunidad de ver comerciales antiguos de cereales, están en YouTube. Y obviamente desde la ilustración de la mascota ha variado muchísimo hasta el día de hoy, pero es el mismo mensaje, ¿no? Ser amigable, aliméntate bien, lo que dice el tigre Tony, están riquísimas. Entonces, todo eso hace parte de una muy buena comunicación y estrategia de marca, la cual va a permitir durar lo que han durado estas empresas, soñar con ser algo así. Entonces, punto a rescatar acá para los beneficiarios o empresarios o microempresarios que están escuchando, no dejen la comunicación visual para después. Yo después hago esto, yo después hago lo otro, primero esto, no. Manténgalo como una actividad transversal, ¿cierto? Que la gente hable bien de su marca, que la gente perciba bien su marca o su producto y que la relacione directamente con eso. Mantener un lenguaje establecido desde el principio nos va a dar una coherencia. Lo que hace esta marca Kellogg's con cada uno de sus voceros, que son mascotas publicitarias creadas, son los que vemos en los comerciales, los que vemos en las redes sociales, los que vemos en los empaques. Entonces ahí, pilas para que lo tengan en cuenta, un discurso estable y que vaya muy de la mano con lo que queremos vender. Mateo, complemento un poquito de lo que hablas también con el tema de estas marcas y es cómo esos personajes que crean, ¿cierto? Porque son personajes que digamos que también han perdurado por muchísimo tiempo en la historia. Esos personajes se han mantenido, digamos que también gracias a esa interacción que se hace y esa gran publicidad que le han desplegado alrededor digamos, hablemos de pronto de los cuatro personajes principales de Kellogg's. El tigre, que es el que hablabas ahorita, que es el de Zucaritas. El de los Choco Crispies, que es el elefante que siempre estuvo ahí y con ese sabor, con el sabor al chocolate, ¿cierto? Ajá, Melvin, sí. que es el elefante. Y también están, digamos, las guacamayas, o ¿cómo lo podríamos llamar? Las loritas podría ser también Es un tucán. de Es Fruit un Loops, tucán. ¿cierto? De Fruit Loops, exacto, es un tucán. Y obviamente, pues el gallo que es muy representativo del cereal, ¿cierto? Porque es, digamos que hace la representación de ese despertar. Y normalmente, pues estos cereales se utilizan a nivel mundial para los desayunos. Entonces, miren cómo esas historias de esos personajes han también persistido en el tiempo. Me parece muy valioso resaltar que, aunque se ha evolucionado en las marcas, siempre han mantenido sus colores, se han sabido diferenciar, porque su carita se identifica porque su caja es azul rey con el tigre y siempre va a ser ese azul llamativo.
a diferencia, por ejemplo, de Choco Crispy, que en este caso es una caja café como café con amarillo, obviamente aquí dando, digamos, a entender un poco también lo que encuentras cuando haces la mezcla de pronto del hecho de yogur con el cereal y queda ese color como café con un amarilloso y así es la caja, ¿cierto? Y obviamente ya ese tipo de cosas hacen que también la gente empiece a reconocer y a guardar las marcas, digamos, en su cabeza, y esto también hace que las marcas se fortalezcan y perduren por siempre y de manera visual, uno ya las identifique como tal, aparte pues obviamente de su delicioso sabor. Y miren que hay algo aquí en el que si miramos entre ellos mismos hay una competencia, ¿cierto? Porque ellos crean diferentes marcas, o sea que hay una competencia interna, pero lo que hacen es abarcar el mercado. Si cogemos a Conference de Kellogg's, que es la del gallo, y la comparamos con las Zucaritas de Kellogg's, que es la del tigre, son dos marcas de la misma empresa con el mismo producto, ¿cierto? Solo que lo que es Zucaritas, que es la del tigre, está, digamos, enfocado a un público más infantil por la mascota que manejan, mientras que la de Cornflakes, que es la del gallo, es de pronto para un público más adulto, pero sin dejar de ser el mismo producto. Totalmente de acuerdo, mira que todo coincide. El nombre del gallo es Cornelio y, como se dice maíz en inglés, corn, entonces ahí va conectando. Lo del público tenés mucha razón. Mira, ¿qué simboliza un gallo? La madrugada. Siempre que nos van a comunicar algo, ya sea en las películas, en la televisión, en el radio, ¿qué nos comunica un cantar de un gallo? Madrugar. ¿Quién madruga más? Los adultos. Tigre Tony es mucho más divertido, más deportista, lo muestran en ámbitos más que ir a la clase de fútbol, que ir a la clase de karate, más actividad física, ¿no? El otro es más tranquilo en su comunicación, pero sí tiene mucha razón, todo conecta de una forma muy interesante. Y bueno, si quieres, si quieren, continuamos con la siguiente marca a estudiar, ya que vimos Kellogg's, vimos McDonald's y vimos salsa Heinz. No sé, Adri, si tenemos otro ejemplo preparado o vamos concluyendo. Yo creo que podemos ir concluyendo. Ya en una próxima oportunidad podemos hablar de otras marcas y otros ejemplos y otras películas que les podemos recomendar a los que se conectan a este podcast para que puedan indagar más sobre cómo el emprendimiento y el entretenimiento muchas veces se unen para darnos historias y contarnos historias tan inspiradoras o tan empresariales que nos pueden ayudar para implementar esas estrategias en nuestros emprendimientos y modelos de negocio. Totalmente de acuerdo con la idea de la secuela. Hay que hacer un segundo programa. Bueno, en forma de conclusión, vean todas estas grandes historias, sueñen con ser estos grandes empresarios, porque la vida es de soñar, de lo que los motiva para ser empresarios, emprendedores, y recuerden que ustedes pues todos los días es una aventura diferente en este mundo de crear y fortalecer empresas. Bueno, para irnos despidiendo. Así es, Mateo, pues aquí ya estamos llegando al final de este cuarto episodio, de esta cuarta entrega de Ecopetrol Emprende, el podcast, donde compartimos temas interesantes hoy que tenían que ver con el cine, con la televisión, esas historias de esos hermanos creadores de marcas que persisten en el momento, en la historia desde hace muchos años. Agradecemos muy especialmente la compañía de Adriana Ramos, que es la coordinadora de Ecopetrol Emprende de la Regional Orinoquía. Adriana, muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta entrega, este cuarto capítulo de Ecopetrol Emprende, el podcast. A ustedes por tenerme el día de hoy acá. Me encanta hablar de estos temas y de compartir también estos gustos con ustedes y de cómo se conectan con lo que hacemos desde sus programas de Ecopetrol Emprende. A ustedes, nuestros oyentes, a Mateo, nuestro compañero, muchísimas gracias. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como @Desarrollo Empresarial ¿cierto? Ahí estamos como comunidad, y también nos pueden seguir o pueden visitar nuestra página web, que es www.desarrolloempresariale.com. A quienes quieren escuchar estos episodios de podcast nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en Google Podcast, también estamos en Anchor, y quienes quieran también mirarlo por YouTube o ver el episodio por YouTube también lo pueden hacer. Agradecemos entonces a todos ustedes por esta compañía y nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de Ecopetrol Emprende, el podcast. Hasta pronto. Ecopetrol Emprende, el podcast. Historias y proyectos de vida alrededor del emprendimiento con ideas de empresas que reinventan la economía de un país.
conducido por Juan David Rodríguez y Mateo García. Bienvenidos.